que se consideran son desapariciones. Pero tenéis que tener en cuenta que en las últimas horas hemos tenido que voy súper lagueado. No sé si ustedes me habéis lagueado, pero yo me veo lagueado. Ha surgido informaciones en las últimas horas que hablan y dicen que se trata de fugas de centros de menores, ¿no? De tutelados de menores. Yo ayer, cuando estuve investigando el caso, conforme iba buscando datos sobre las chicas, me di cuenta de que 3 de ellas tenían antecedentes previos de desaparición. Se queda pillado, se queda pillado. Es que el internet, me han cambiado el router este fin de semana, pero me han puesto un router que es una porquería o esto va fatal porque me está dando problemas desde ayer. Jessica me está diciendo ahora que me escucha fatal. Sí, no va bien, Jessica, no va bien el router, va a haber que hacer algo porque esto va muy mal. Pero ya os digo que es problema mío, o sea, es problema de mi conexión y eso que me han puesto un router nuevo el sábado, que se me estropeó, vinieron y me pusieron un router nuevo, pero ya veis cómo va, que va súper lagueado. No puedo hacer nada más, o sea, no. Voy a ver si mañana soluciono algo, o reseteo de fábrica, o intento buscar alguna solución, porque algo está pasando con el router que va muy, muy mal, ¿vale? Bueno, a lo que iba. Lo que estábamos hablando. El hecho de las desapariciones de las chicas de Guadarrama. Buscando ayer información sobre estas desapariciones antes de hacer el vídeo, poquito a poco íbamos descubriendo que 3 de ellas tenían desapariciones previas. Claro, ¿qué sucede? Que existe un problema. Al tratarse de menores de edad, encontrar información atrasada es muy complicado. Porque normalmente cuando una menor o un menor de edad aparecen, automáticamente salen del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Ponte, por ejemplo, que, yo qué sé, Rocío Jiménez, de 12 años, la familia o un centro tutelado da la señal o da el aviso de que ha desaparecido, ¿no? Entonces, son desaparecidos se activa, el CNDS, la Guardia Civil se activa y sale la cara de la chiquilla, salen los datos, el día de desaparición y todo lo que conlleva, ¿no? Pero en el momento que esa chica aparece, todo esto se desactiva, se quitan los carteles de circulación, se quitan nombres, se quitan las circunstancias y toda la información respecto a la menor termina desapareciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que si la misma chica dentro de un año vuelve a desaparecer, conocer si esa chica había desaparecido previamente para la gente que no es de la Guardia Civil, lógicamente la Guardia Civil sí lo sabe, pero los que nos dedicamos a esto y tenemos que ir buscando información, pues más difícil llegar a esa información y darte cuenta de que había desaparecido. De hecho, pasó ayer cuando estuvimos buscando información sobre las 3 chicas, que cuando metías, por ejemplo, el nombre dame un segundito, aquí, el nombre de Laura Camila, por ejemplo, te dabas cuenta que como Laura Camila tal como está ahora, no había ninguna desaparición, pero sí había una Laura Camila anterior que había desaparecido, ¿no? Entonces, eso es un problema con el que te encuentras cuando se tratan de menores. O, por ejemplo, como pasó con Jacqueline, que también pasaba lo mismo. Ahora Jacqueline figura como Jacqueline G.O. Y claro, como Jacqueline G.O. no había ninguna desaparición. Sin embargo, como Jacqueline sí existía una desaparición previa que nos llevaba a entender o a comprender que se trataba de la misma chica. ¿Por qué? Porque además la edad coincidía. Era un año más joven cuando desapareció el año pasado que la edad que tiene ahora. Claro, ¿qué sucede? Toda esta información hay que buscarla, hay que indagarla, hay que intentar ver hasta qué punto esa desaparición se produce de una manera o de otra. Cuando son menores cuesta mucho trabajo. Y yo comprendo que cuando esto sucede en Twitter, la mayoría de la gente se queda solamente con el cartel de 4 chicas desaparecidas en un radio de 15 kilómetros y automáticamente lo asocian con una desaparición múltiple o con un secuestrador en serie o cualquier cosa de estas, ¿no? Pero realmente, si te pones a analizar punto por punto, es cuando te das cuenta que hay una serie de indicios anteriores que han llevado a ese momento, ¿no? O sea, que esta chica ya tenía un historial que venía previamente. Claro, ¿qué pasa también? Sucede otra cosa, y es que si te pones a mirar, en ningún lado te pone, en ninguna información que vais a encontrar, vais a descubrir que son de centros tutelados. Más allá del tuit que puso SOS Desaparecidos, que aparece en mi vídeo de ayer, en el cual admite que es una desaparición de centros tutelados, ¿no? Pero solamente lo da él. Si te fijas, no hay ningún organismo oficial, ni la Guardia Civil, ni nadie que diga, oye, han desaparecido de un centro tutelado. Claro, entonces la cosa se acrecenta, ¿no? Empiezas a pensar, hostia, 4 niñas que desaparecen en un radio de 15 kilómetros y además de unas características similares muy parecidas, todas entre 17 y 14 años, con una complexión muy parecida, delgadas, pelo liso, largo, ojos marrones. O sea,
unas apariencias muy similares que podrían encajar dentro de un patrón. Ya sabéis que cuando hay, por ejemplo, abusos sexuales múltiples o hay secuestros múltiples o incluso crímenes múltiples, asesinatos múltiples o asesinatos en serie, los criminales que acometen estas acciones suelen tener unos patrones muy definidos, ¿no? O sea, suelen ser siempre gente de características similares. Por ejemplo, cuando es un abusador sexual, suelen buscar una morfología o unas características físicas siempre muy parecidas, ¿no? Y eso sucede también pues, con las desapariciones, ¿no? Cuando alguien secuestra, pues suele buscar unas características muy parecidas. Claro, si la noticia te dan simplemente así, 4 niñas desaparecidas en la Sierra de Guadarrama, en un abanico de un mes y además con unas características muy similares las 4, pues automáticamente empiezas a hacer conjeturas y a pensar que esto se trata de un secuestrador en serie, ¿no? Claro, si la historia la cuentas realmente como es y dices 4 chicas desaparecidas en la Sierra de Guadarrama, una de ellas la sacamos porque desaparece en otro lugar, pero vamos a hablar de las que desaparecen juntas, las 3 que del mismo municipio. Pero además te dicen que esas mismas 3 chicas ya habían desaparecido el año pasado, o sea, desaparecido no, se habían fugado, podríamos decirlo, ¿no? De un centro tutelado y habían aparecido días después, pues te hace pensar que probablemente tenga más que ver con eso que con un secuestro múltiple, ¿no? Que no quiere decir que no lo sea, ¿eh? O sea, vamos a ver, que todo habrá que indagarlo y todo habrá que averiguarlo, pero cuando por ejemplo, los medios de comunicación no se han hecho eco, los grandes medios de comunicación, televisión, prensa, que esto para ellos es share, o sea, quiero decir, imaginaros 4 desapariciones en serie de 4 chicas que probablemente no sean por centros tutelados y fugas voluntarias, pues eso para una televisión es un caramelo. O sea, las cosas como son, ¿no? Estamos hablando de 4 jóvenes de menos de 16, de entre 14 y 17 años. Eso para las televisiones es un caramelo. Lo que pasa es que, lógicamente, las televisiones saben por dónde van los tiros y han hecho un poco el vacío a esta noticia, ¿no? Como dejándolo un poco de lado. Claro, aquí pasa una cosa y se puede volver contra ellos. Y es el hecho de que puede ser una desaparición voluntaria y volverse involuntaria. ¿Por qué? Porque puede ser que las personas con las que se hayan ido estas chicas, mañana, pues pase cualquier cosa. No dejan de ser menores y no sabemos lo que puede pasar con ellas. Pero hay que contar las noticias completas, hay que contar las noticias con todos los datos, hay que contar las noticias siempre haciendo hincapié en cada paso. En este caso, sí es cierto, hay 4 chicas desaparecidas, pero hay que tener en cuenta que 3 de ellas ya habían desaparecido previamente el año pasado. Y que esas desapariciones previas probablemente tengan algo que ver con las desapariciones que han ocurrido este año. Y es más, yo pondría el foco porque estas chicas desaparecen el año pasado con otras chicas que todavía no, que siguen en su centro de tutelado, ¿no? Y eso no quita que mañana esa año, pues también desaparezcan. O sea, quiero decir, vamos a ver cómo se va. Internet va súper mal, de verdad, es que no sé qué hacer. Me va súper mal, voy a cerrarlo todo a ver si consigo que vaya un poco mejor. Pero es que va fatal. Se van sucediendo los hechos, vamos a ver qué termina sucediendo, pero ya os digo, de momento hay que ver cómo se encarrila todo. La Guardia Civil lo tiene que tener todo muy avanzado seguramente y posiblemente en los próximos días pues empecemos a tener informaciones que vayan llegando y vayan apareciendo. También os digo una cosa, muy probablemente cuando aparezcan ni nos enteremos porque cuando son casos así se desactivan las alertas y se va. O sea, no hay mucho más, ¿no? Bueno, pues eso es el caso de las desapariciones de Guadarrama. Claro, yo quería enlazarlo y quería enlazar esto con el tema de los crímenes porque hay un problema. Mal va el internet, tío, de verdad. No sé qué hacer, es que no sé qué hacer, de verdad. No sé qué hacer. Ahora mismo no sé qué hacer. No sé, ahora mismo no sé por dónde tirar. Sinceramente no sé por dónde tirar. Pero se supone, la conexión a tope con todas las rayitas, está en el 5G, pues que no sé qué hacer. Es que no, el router no va y no va, o sea, es que no hay más. Vale. Seguimos. Quería unir esto con lo anterior, con lo que iba a decir, con lo posterior, con lo que voy a decir ahora del tema crímenes. Yo hice un vídeo el otro día hablando del caso Alcácer, no hablando yo, sino que Iván de VM Gran Misterio hizo un vídeo en un podcast en el cual pues dio una serie de datos. Y esos datos eran erróneos. Claro, aquí no se trata de corregir a Iván por el hecho de corregir a Iván. Aquí se trata de intentar no
hacer fake news o intentar no dar noticias que no son correctas o no son del todo precisas en un crimen. ¿Por qué? Porque cuando se habla de crímenes, y siempre lo he dicho, creo que no es la primera vez que hablo de esto, detrás de esos crímenes existen unas familias. Y no es lo mismo hablar de un crimen, de unas niñas, que hablar, por ejemplo, de, ¿qué te digo yo? Pues yo qué sé, del salario mínimo interprofesional y dar una noticia malamente, o de los datos del INEM o cualquier cosa de esas, ¿no? Cuando tú estás hablando de un crimen en el que hay 3 menores implicadas, como las hubo en Alcácer, y de las cuales 2 madres siguen vivas, por ejemplo, y un padre, porque creo que ya el padre de Tony falleció también y el padre de Desiree también falleció, pues me parece que cuanto menos hay que intentar ser prudentes. Vuelvo a repetir que todos hemos sido imprudentes en algún momento, sobre todo cuando empezamos, ¿no? Pero hay gente que no está empezando. Iván tiene ya 2 millones y pico de suscriptores, es un tío ya forjado en las líneas de internet y debe saber más o menos cómo funcionan estas cosas, ¿no? Vuelvo a repetir que no es una crítica, era simplemente intentar dar los datos que se estaban dando mal, darlos bien. Porque tú no puedes llegar y decir que a una de las niñas se le incrusta una cruz de Caravaca en la espalda o que, en fin, ciertos datos que dieron que son totalmente incorrectos y que no se deben de dar. Vuelvo a repetir, y es muy simple, porque estamos tratando con víctimas y familiares de víctimas. Hay otros crímenes, por ejemplo, que son más antiguos, que ya han pasado muchos años, que ya no existen familiares vivos a lo mejor directos de esas personas que han muerto y se puede hablar a lo mejor con un poquito más de libertad, ¿no? Incluso especular con muchas circunstancias que pudieron rodear esos crímenes. Pero ahí realmente no estás haciendo daño a nadie porque ya han fallecido tanto los familiares de las víctimas como cualquier persona allegada, ¿no? Hablo a lo mejor de crímenes de los años 60, los años 70, que son crímenes mucho más antiguos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, que te digo yo, los Galindo, por ejemplo, algún crimen de esos en los que, bueno, aunque puede existir todavía algún familiar dentro del abanico de gente cercana, pero ya no es lo mismo, ¿no? Probablemente todos los padres de las víctimas de los Galindos hayan fallecido, incluso algunos hijos, entonces si especulas un poco o haces algunas suposiciones que a lo mejor se salen un poco de alguna cosa un poquito más lógica, pues al final no estás dañando la memoria de las víctimas tal o como yo lo veo. Cuidado, que esto es mi punto de vista, ¿eh? Claro, entonces a eso me refiero. Depende de qué se hable o de cómo se hable, varía una cosa o varía la otra. Entonces, si yo voy a hacer un vídeo hablando de Alcácer, lógicamente vuelvo a repetir, yo tengo mis vídeos de Alcácer, mis directos que hice al principio del canal y metí la pata muchísimas veces y especulé sobre muchísimas cosas y están ahí para recordarme lo que no debo de hacer. Eso eran mis principios hace 5 años cuando empezaban esto del crimen y tenía muy poca idea de nada. Ahora no haría las cosas como las hice entonces, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque uno intenta ir aprendiendo. Entonces, yo lo único que digo que si una persona hace un vídeo en el cual se mete la pata, que venga otra persona y te diga, oye, mira, esto no es así, es asado, y dé la información correcta, no se tiene que considerar un ataque. Se tiene que considerar simplemente intentar que la información que llega al usuario final, que es la gente que va a consumir el vídeo, por lo menos que llegue lo más fidedigna posible. Que yo también me equivoco y que no conozco toda la información correcta entera tampoco, pero la poca que puedo conocer y la poca que puedo corregir, pues se intenta. Y no se hace por corregir a nadie o por quedar por encima de nadie. Sí, se hace simple y llanamente para evitar conjeturas o evitar hipótesis que puedan hacer daño a víctimas, a familiares de las víctimas, que serían en este caso pues todavía los padres que siguen vivos de las niñas de Alcácer, ¿no? Que todavía siguen vivos unos cuantos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay crímenes en los que hay que tener mucho ojo con lo que se dice y hay crímenes con los que hay que tener mucho tacto a la hora de decir según qué cosas. También el tema de las élites, cuando se habla de Alcácer, el tema élites, de que se había metido, no hay ninguna prueba, es que no la hay. Si la hubiese, oye, yo comprendo que haya gente que piense que en Alcácer estaban metidas unas élites súper importantes, de gente súper famosa, que llevó a cabo unos crímenes rituales, pero si yo no lo veo mal, cada uno puede tener su hipótesis, pero al final no hay ninguna prueba, ¿no? Igual que, por ejemplo, no hay ninguna prueba cuando te hablan del caso Sancho y te cuentan unas películas que son tremendas y no existen pruebas, ¿no? O sea, quiere decir, cuando uno va a especular, mira, yo siempre digo una cosa, en un crimen hay una víctima y un victimario, o sea, un asesino, ¿no?
Cuando tú vas a especular sobre el asesino, estás especulando sobre el asesino. Al final, él es el criminal y se merece, desde mi punto de vista, lo peor. Pero luego tienes a la víctima. Sobre la víctima, y vuelvo a repetir que esta es mi forma de tratar los casos, mi forma. Yo no quiero decir que todo el mundo lo tiene que tratar igual, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero mi forma de tratar los casos, o como yo entiendo los sucesos, es sobre la víctima no se especula. O sea, si tú tienes una prueba fehaciente sobre una víctima, pues cuando la tengas fehaciente y sea irrevocable, entonces lo cuentas. Pero especular sobre las víctimas no se puede hacer. Y no se puede hacer porque estás haciendo más daño del que ya